Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de estudios ómicos y su potencial en la industria agroalimentaria. Durante esta mañana, durante esta hora, en esta sesión, vamos a tratar tres de los principales estudios ómicos, los que trabajamos desde AINIA, que será la proteómica, la metabolómica y la metagenómica. La proteómica, como todos sabéis, es el estudio a gran escala de las proteínas y centraremos la charla en las proteínas que pueden estar presentes en una matriz alimentaria y la potencial bioactividad que pueden tener estas proteínas y su relación con la calidad y seguridad alimentaria. Sobre todo estarán centradas en lo que tiene que ver con alérgenos, como proteínas importantes en la industria alimentaria, y los estudios que se están realizando para determinar la actividad biológica que tienen esas proteínas en estudios de antimicrobianos, estudios de inmunomodulación, etc. La metabolómica, veréis que pues es el estudio en general de los metabolitos y de todos aquellos procesos químicos que involucran metabolitos, y la charla estará centrada en la caracterización de matrices agroalimentarias, alimentarias y agroalimentarias, y la implicación que pueden tener estos metabolitos en la calidad y en la seguridad alimentaria, como os contaba. El efecto saludable que puede tener o el efecto tóxico que pueden tener estos metabolitos. Los estudios de metagenómica, tan importantes hoy en día y que venimos utilizando desde hace muchos años en AINIA, sabéis que es el estudio de todo el material genético de una muestra, ya sea una muestra compleja, un alimento, una muestra ambiental, el estudio de las poblaciones que pueden integrar desde el punto genético ese alimento, por ejemplo. Hablaremos de la aplicación que tiene esa metagenómica en la industria alimentaria, que tiene en vuestras empresas, desde la investigación del fraude alimentario a nivel genético, la detección, la investigación de patógenos o alterantes en un alimento, una muestra alimentaria, una muestra agroalimentaria, y iremos un poco más al detalle en el tipo de metagenómica que estamos realizando, el tipo de investigación que estamos haciendo en AINIA, que es con la secuenciación mediante nanoporos. Me acompañan mis compañeros Elías Hurtado y Paloma Juárez, que serán los encargados de mostraros estas tecnologías. Doy paso a mi compañero Elías Hurtado. Elías es licenciado en Biología y doctor en Biología Experimental y Aplicada por la Universidad de Alicante, y es investigador responsable de todos los estudios de proteómica y metabolómica que realizamos en AINIA. Y Paloma Juárez es también licenciada en Biología, es doctora en Biotecnología por la Universidad Politécnica, y ella se encarga es investigadora responsable de ingeniería genética y estudios de biología molecular. Después de la charla haremos una sesión con las preguntas que vayáis poniendo en el chat. Ahí os dejamos que vayáis consultándonos o haciéndonos preguntas sobre el tema que vamos a tratar. En el tiempo que tengamos, trataremos de contestar todas aquellas preguntas que nos dé tiempo, y aquellas que no nos diera tiempo, pues trataremos de contestarlas en vuestros correos personales. Muy bien, pues empezamos. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, Estudios Ómicos y su potencial en la industria alimentaria. Bien, como ha dicho mi compañera Sonia, mi nombre es Elías y me encargo de los estudios de proteómica y metabolómica del Departamento de Biotecnología de AINIA. Vale, voy a pasar a compartiros la pantalla. Supongo que se ve ya. Vale, y voy a también quitar la cámara para que así se vea mejor, ¿vale?
Bien, muy bien. Vale, pues en primer lugar os voy a mostrar el hilo conductor que se va a seguir a lo largo de este webinar. En primer lugar vamos a hacer una introducción a qué son los estudios ómicos, qué son las ómicas. También vamos a navegar un poquito por lo que es el término de foodómica y después veremos algunos ejemplos de cómo la proteómica, la peptidómica y la metabolómica nos pueden ayudar en el contexto de la alimentación, pues para explorar la reactividad, estudiar nuevos alérgenos, realizar estudios de metabolómica en matrices complejas y ya para finalizar mi compañera Paloma os explicará algo más acerca de los estudios de metagenómica. Bien, pues comenzamos. En primer lugar, hay que tener muy claro este concepto y el concepto es ¿qué son las ómicas? Bien, pues en biología molecular el término ómica hace referencia al estudio de la totalidad o al conjunto de o bien genes, organismos en un sistema, proteínas, péptidos, metabolitos, lípidos, empleando técnicas de alta resolución. Por tanto, tendríamos la genómica, que sería el estudio a gran escala de los genes, metagenómica, estudio a gran escala de, digamos, de las secuencias genéticas que hay en un ambiente para poder identificar organismos en un ambiente, proteómica para el estudio de las proteínas, etc. Es importante incidir en que esto se debe realizar mediante técnicas de alta resolución, como puede ser la secuenciación masiva, la NGS o la espectrometría de masa de alta resolución, porque son estas técnicas de alta resolución las que nos van a brindar una serie de atributos esenciales para hacer estudios ómicos, como son el holismo, la resolución, sensibilidad, precisión, versatilidad, exactitud, etc. Bien, visto esto, tenemos que responder a otra cuestión también importante y es ¿por qué en agroalimentación? ¿Por qué es importante en agroalimentación? Bien, esta pregunta que parece compleja se puede responder de manera sencilla y es que si nosotros tomamos una matriz alimentaria y la desgranamos a nivel molecular, vamos a ver que realmente está compuesta de proteínas, de metabolitos, de organismos, de ADN, de RNA, etc. Por tanto, si estudiamos cada una, empleando, digamos, tecnologías ómicas a cada uno de estos niveles y las combinamos, es donde nace el término foodómica. Foodómica es un término que se está poniendo de moda o se puso de moda, pero realmente ya tiene más de unos 10 años y hace referencia al estudio empleando tecnologías ómicas de los dominios de la alimentación y de la nutrición. Bien, de esta cuestión surge otra. ¿Para qué? ¿Por qué esto es importante? Pues porque estos mismos elementos que componen una matriz alimentaria, proteínas, metabolitos, a su vez son la fuente de ingredientes funcionales, ingredientes energéticos, toxinas, alérgenos, dianas de fármacos, péptidos bioactivos, nuevos alimentos, antioxidantes, conservantes, etc. Por tanto, se hace imprescindible el uso de las tecnologías ómicas para tener un conocimiento exhaustivo de las matrices alimentarias a fin de poder entender su comportamiento, explorar su efecto saludable y asegurar la calidad y seguridad alimentaria. Bien, pero si profundizamos un poco más, no solo es necesario conocer la composición, sino también cómo ésta puede variar en función de diferentes estímulos. Y es que una matriz alimentaria es un sistema muy complejo. Es una matriz dinámica que es susceptible a numerosos cambios y transformaciones. Lo que nuestros ojos ven en esta matriz alimentaria, como puede ser el aceite de oliva, no tiene nada que ver con lo que podríamos ver a través de las tecnologías ómicas, que sería esta otra imagen, donde observamos una red altamente compleja de mecanismos que siguen activos, donde se siguen produciendo transformaciones, y esto se debe a la presencia de DNA, que pasa a RNA, que a su vez se traduce en proteínas, a su vez en proteínas que modulan su función, y a su vez proteínas que regulan o que llevan a cabo reacciones del metabolismo para producir ciertos metabolitos. Por tanto, quiero recalcar la esencialidad del empleo de las tecnologías ómicas para el conocimiento de las matrices alimentarias. Bien, una vez visto esto, vamos a entrar en materia y en primer lugar quiero hablar de la proteómica y la peptidómica. Bien, como bien ha adelantado Sonia, la proteómica es la disciplina que se encarga del estudio del proteoma, siendo el proteoma la composición proteica total en un organismo a partir de la determinación de todas las proteínas que están codificadas en el DNA. Por tanto, la proteómica, como rama de la foodómica, sería la disciplina que se encarga del estudio del proteoma en una matriz alimentaria. Siendo esta matriz alimentaria muy compleja, como he mencionado antes. ¿Por qué?
Porque en una matriz alimentaria se puede producir o se puede dar, y de hecho se da, la coexistencia de varios organismos distintos y de sustancias que también pueden provenir de varios organismos distintos. Por ejemplo, si tomamos el queso como matriz, veremos que está compuesto por varias cepas de distintos tipos de microorganismos que han participado en el proceso de la fermentación y además vamos a poder encontrar distintas proteínas de la leche, por ejemplo, de distintos orígenes, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a permitir estudiar la proteómica en la agroalimentación? Pues entre otras cosas, pues, su composición y estructura, y esto es esencial para la determinación de la función biológica y el potencial funcional, estudiar cambios conformacionales, modificaciones que puedan alterar su función, los efectos fisiológicos que tienen las proteínas o que pueden tener en nuestro organismo tras consumir una cierta matriz o un alimento, estudiar también cómo sería su digestibilidad y su absorción, estudiar sobre nuevos alérgenos o monitorizar y cuantificar con mucha precisión alérgenos conocidos. Bien, respecto a la proteómica, para que se entienda mejor lo quiero expresar con dos ejemplos y uno de ellos es la exploración de la bioactividad. Bien, antes hemos mencionado que para hacer ómicas, para hacer estudios ómicos, tenemos que utilizar una tecnología de alta resolución. En el caso de la proteómica, la tecnología de alta resolución sería la espectrometría de masas de alta resolución. Bien, no me puedo detener mucho a explicar cómo funciona esta tecnología, de modo que si alguien tiene alguna duda o tiene interés, lo puede dejar indicado en el chat y nos pondremos en contacto. Bien, utilizando espectrometría de masas de alta resolución y proteómica, se pueden adoptar dos tipos de estrategias. Una de ellas es la que conocemos como estrategia bottom-up y estrategia top-down. En bottom-up lo que hacemos es identificar las proteínas presentes en una determinada matriz a través de la identificación de una serie de péptidos que pertenecen a esas proteínas. Para ello, de manera previa, hemos tenido que tomar las proteínas de la matriz y someterlas a un proceso de digestión controlada con una enzima de corte conocido, que generalmente es la tripsina. De esta manera generamos una mezcla de péptidos, la cual se analiza en el espectrómetro de masas de alta resolución. En este espectrómetro de masas, cada péptido se va a identificar por su relación masa-carga, que es muy específico, y por su espectro de masas-masas. Este espectro de masas-masas es el que se va a utilizar para a cada péptido asignarle una secuencia de aminoácidos y después, empleando una serie de software específicos y bases de datos, vamos a poder asignar cada péptido identificado como perteneciente a una proteína que originalmente estaba en la matriz alimentaria. Respecto a la estrategia top-down, es similar, pero esta no requiere de digestión proteolítica previa, sino que lo que se identifica en el espectrómetro de masas es la masa intacta de la proteína. Por tanto, esta estrategia nos permite llevar a cabo una selección de cambios estructurales que se pueden producir en las proteínas o cambios químicos como modificaciones posttraduccionales, glicosilaciones, fosforilaciones, etc. Y nos permite llevar a cabo una secuenciación completa de la proteína. En el tema de la exploración de la bioactividad, la estrategia que vamos a emplear es la estrategia bottom-up. Bien, respecto a la exploración de la bioactividad con la estrategia bottom-up, una vez hemos obtenido el listado de proteínas presentes en la matriz alimentaria, vamos a poder acceder a su secuencia completa mediante búsqueda en las bases de datos. Bien, la secuencia completa de una proteína, la secuencia de aminoácidos completa de una proteína, no es más que la traducción del mensaje genético. Por tanto, contiene información acerca de cuál es la función de la proteína en el organismo, dónde debe estar esa proteína en el organismo, cómo debe ser la estructura tridimensional de esa proteína, etc. Pero las secuencias de aminoácidos de las proteínas a veces esconden algunos secretos. Bien, vamos a verlo con este ejemplo. Aquí os muestro una secuencia de aminoácidos que corresponde con la proteína alfa S1 caseína de la leche de vaca. Y también tenéis ahí su estructura tridimensional. Bien, esa secuencia de aminoácidos, la información que lleva, pues nos va a decir que esa proteína tiene una función fisiológica X, en este caso en la leche, que es servir como nutriente, también participar en el transporte de calcio en la leche, también tiene roles en la modulación del sistema inmunitario, etc. Sin embargo, a veces
las secuencias proteicas se pueden fragmentar liberando unidades más pequeñas, que es lo que denominamos péptidos, los cuales, al liberarse, pueden, para nuestra sorpresa, adoptar una serie de funciones distintas. En este caso, los eventos proteolíticos, los eventos que liberan péptidos a partir de secuencias de aminoácidos, pueden liberar lo que denominamos péptidos bioactivos. En este caso, los que marco con el recuadro, el péptido FFVAP, pues resulta que es un péptido que tiene potencial como un antihipertensivo. El siguiente es un péptido que se ha visto que tiene potencial anticáncer. También tenemos antioxidantes, antidiabéticos, etc. Como se puede observar, esos péptidos están dentro o pertenecen a una secuencia mayor que en su conjunto constituye la proteína alfa S1 caseína de la leche de vaca, que tiene una determinada función fisiológica. Sin embargo, al separarlos, adquieren una nueva funcionalidad que es altamente relevante en el contexto de la agroalimentación. Por tanto, por definición, un péptido bioactivo sería una secuencia de aminoácidos que se encuentra encriptada e inactiva en el interior de una secuencia de una proteína y que al liberarse adquieren funcionalidad modulando numerosas facetas fisiológicas y metabólicas. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos mecanismos de escisión? Pues de manera natural, el principal mecanismo de escisión sería nuestra propia digestión gastrointestinal, aunque también pueden llevarse a cabo por procesos más artificiales, como el procesado de algunos alimentos o hidrólisis enzimática de manera aleatoria. Entre las bioactividades que más podemos destacar de estos péptidos bioactivos encriptados en proteínas, pues tenemos antioxidantes, antitrombóticos, antidiabéticos, antiinflamatorios, edulcorantes, antimicrobianos, etc. Por tanto, se da una enorme relevancia, sobre todo en el contexto de la alimentación funcional, ya que estos péptidos participan en la promoción de la salud y reducción del riesgo de enfermedad tanto humana como animal. Bien, además, mediante proteómica y peptidómica, haciendo la estrategia bottom-up, podemos monitorizar o podemos identificar y cuantificar estos péptidos en fluidos biológicos. Y esto nos sirve para ver cómo es su proceso de digestión y de absorción y cómo van apareciendo, por ejemplo, en el plasma tras el consumo durante el tiempo de un determinado ingrediente. O también podemos estudiar la red regulatoria que aparece detrás de un determinado efecto saludable y cómo es su estabilidad en una determinada matriz, ya que se pueden llevar a cabo estrategias para liberar estos péptidos desde fuentes proteicas y añadirlos de manera artificial en matrices alimentarias para asegurar su ingesta. Si tenéis curiosidad sobre cómo hacer estudios de proteómica peptidómica en fluidos biológicos, os dejo aquí el título de un enlace a un artículo publicado en el boletín de AINIA donde hablamos de esto. Bien, respecto a péptidos bioactivos y proteómica, se pueden desarrollar una serie de estrategias para establecer un control sobre el proceso de liberación de estos péptidos que garantice la obtención de péptidos concretos deseados. Y esto es lo que conocemos como hidrólisis dirigida. La hidrólisis dirigida no es el tema de este webinar, por tanto, si alguien tiene curiosidad o desea saber algo más de cómo esto puede llevarse a cabo, pues lo dicho, se puede dejar indicado en el chat y nos pondremos en contacto. Bien, el siguiente ejemplo que os quería mostrar es el estudio de nuevos alérgenos. En este caso, la estrategia top-down sería la que nos puede proporcionar más información. Como todos sabéis, un alérgeno es una proteína o un péptido que está contenido en un determinado alimento y que posee actividad inmunogénica, produciendo una reacción de hipersensibilidad en algunas personas. Por tanto, esto conlleva un problema serio de seguridad y calidad alimentaria. Bien, sin embargo, los alérgenos que todos tenemos en mente ahora mismo, los más conocidos, son alérgenos que están muy estudiados, para los cuales hay un elevado control, muy buena trazabilidad, hay técnicas de detección muy fiables y en las estanterías del supermercado cada vez aparecen mayor número de productos totalmente seguros respecto al tema de alérgenos. Sin embargo, el problema puede aparecer en el otro extremo cuando observamos como cada vez más los consumidores y los productores apuestan más o están más interesados en el uso de las que denominamos novel foods o alimentos del futuro o nuevas fuentes de proteína más sostenibles alternativas a la proteína animal.
Y el problema con estas fuentes de alternativas es que hay mucho desconocimiento acerca de estas matrices alimentarias. Por tanto, aún más se hace necesaria las tecnologías ómicas altamente resolutivas para caracterizar en profundidad estas matrices. Bien, para observar o estudiar el potencial o la potencial presencia de alérgenos desconocidos en este tipo de matrices, podemos recurrir a la estrategia top-down en combinación con un ensayo de inmunogenicidad. Bien, para ello lo que habría que hacer sería un fraccionamiento de las proteínas contenidas en la matriz, que puede ser mediante electroforesis bidimensional, y después vamos a realizar este ensayo de inmunogenicidad empleando suero, ¿vale? O plasma de pacientes con eventos de alergia tras exposición a alguna de estas fuentes. De manera que cuando pongamos las proteínas de la matriz en presencia de ese suero, los anticuerpos del suero van a reaccionar con aquellas proteínas que sean un potencial alérgeno, emitiendo una señal. Nosotros podemos recoger esa señal y visualizarla y luego retornar al gel y sacar aquellos puntos reactivos, literalmente sacarlo del gel, lo escindimos cortando con un bisturí, recogemos esos puntitos y los analizamos mediante espectrometría de masas de alta resolución. De esa manera lo que hacemos es identificar qué proteína hay dentro de cada uno de esos puntitos que ha producido una reacción de inmunogenicidad en combinación con el plasma. De esta manera vamos a sacar la secuencia completa de proteínas que pueden ser conocidas o no, y eso nos va a permitir pues, hacer un estudio exhaustivo del alérgeno, caracterizar las zonas de la proteína responsables de la interacción con el anticuerpo, estudiar su resistencia gastrointestinal y diseñar métodos de detección y cuantificación rápida, asegurando así entonces la calidad y la seguridad alimentaria. Bien, hasta aquí lo que os quería comentar sobre la proteómica y la peptidómica. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los usos de la metabolómica. Bien, como también antes ha apuntado Sonia, ¿vale? La metabolómica es la ciencia que examina la huella bioquímica única de una célula, tejido u órgano, midiendo la variación global de los metabolitos presentes. Siendo la variación global de estos metabolitos presentes lo que entendemos como metaboloma. Y esto es así en un momento determinado. ¿Por qué hago énfasis en lo de un momento determinado? Porque si ya el proteoma y una matriz alimentaria en general eran matrices muy dinámicas, el metaboloma todavía es más dinámico. Es muy fácilmente alterado por variaciones ambientales y fisiológicas, y esto de nuevo se explica, como hemos explicado antes, porque sigue habiendo transformaciones, es decir, una matriz alimentaria es una matriz viva y el metaboloma no es el mismo, se hace frío, se hace calor, o si hemos desayunado fruta o si hemos desayunado pescado. ¿Vale? Se va a producir una variación entre los metabolitos presentes. Bien, y para ello tenemos que definir también qué abarca el concepto de metabolito. ¿Vale? Un metabolito sería cualquier molécula utilizada o que pueda ser utilizada o producida en reacciones metabólicas. Por tanto, con esa definición pensaríamos que prácticamente todo se considera un metabolito. Y en parte sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos grupos de biomoléculas tienen su propia tecnología ómica, como en el caso de las proteínas. Las proteínas realmente se producen en la traducción, por tanto, no se producen en una, digamos, reacción bioquímica como tal, sino que producen los ribosomas. Y, por ejemplo, los lípidos, que sí podrían estar dentro de esta definición, realmente son metabolitos, pero los sacamos fuera porque tienen su propia tecnología ómica, que es la lipidómica, ya que son un grupo muy amplio y muy diverso. Bien, la tecnología de alta resolución que va a utilizar la metabolómica es la espectrometría de masa de alta resolución o también puede ser la resonancia magnética nuclear. Esto va a depender un poco de qué información es la que queremos obtener. En el caso de la resonancia magnética nuclear, pues la información es más estructural, más acerca de composición de grupos funcionales, si hay presencia de aldehídos, de cetonas, etc. Nosotros en AENIA empleamos la espectrometría de masas de alta resolución y la empleamos utilizando siempre dos estrategias. Por un lado, lo que llamamos metabolómica no dirigida y la metabolómica dirigida. En cuanto a la metabolómica no dirigida, esta nos va a permitir hacer una identificación de metabolitos desconocidos en una matriz, mientras que la metabolómica dirigida la utilizamos para detectar y cuantificar metabolitos conocidos en una matriz.
¿Para qué nos puede servir la metabolómica o conocer los metabolitos en una matriz? Pues para estudiar su efecto saludable, es decir, para poder determinar la presencia de antioxidantes, de vitaminas, polifenoles, etcétera. Descartar la presencia de metabolitos tóxicos, como podrían ser las aminas biógenas en productos fermentados. Podemos realizar estudios comparativos en distintas condiciones. También se puede hacer estudios de nuevas vías de revalorización de ciertos subproductos, ya que muchos subproductos agroalimentarios siguen conteniendo metabolitos muy interesantes que podrían ser extraídos de ahí para darles un uso. O estudiar resistencia y absorción gastrointestinal, o estudiar modificaciones durante el proceso de digestión, etc. Bien, respecto a la metabolómica no dirigida, os muestro un flujo de trabajo bastante clásico y estandarizado, mediante el cual extraeríamos los metabolitos de una matriz empleando solventes orgánicos. Esta extracción se puede dirigir hacia grupos concretos, como pueden ser metabolitos polares, apolares o grupos concretos de metabolitos, y los analizaríamos mediante espectrometría de masas de alta resolución, inyectando la muestra mediante cromatografía. Después, en el espectrómetro de masas se va a recoger toda una serie de masas y de picos, y empleando una serie de software específicos vamos a interrogar una biblioteca de metabolitos de alta resolución para tratar de identificar los compuestos presentes. El resultado sería, como veis a la derecha, pues una lista de metabolitos que potencialmente están presentes en la matriz con un índice de mayor o menor confianza. Además, la estrategia no dirigida nos permite hacer estudios comparativos entre muestras a nivel estadístico. Para el caso de estas muestras S1 y S2 que tenéis a la izquierda, podemos decirle al equipo y al software que únicamente tenga en cuenta aquellas masas, aquellos picos que sufren una variación estadísticamente significativa entre muestras. De esta manera, como veis en este ejemplo, la muestra S1 y S2 son claramente distintas en el análisis de componentes principales, y esas diferencias se deben como veis en la imagen de abajo, a una serie de masas o de picos que están en mayor abundancia en la muestra 1 que en la muestra 2. Además, podemos tomar una lista de esas masas, podemos separarlas del resto y entonces tratar de identificar únicamente esa lista de masas. De esta manera podemos orientar los estudios hacia determinar qué metabolitos o qué sustancias son las responsables de un determinado efecto entre una matriz y otra. Es decir, por ejemplo, un cambio en las propiedades organolépticas, etc. Bien, y luego también tenemos la metabolómica dirigida. La metabolómica dirigida es muy útil para la detección y cuantificación absoluta de sustancias en matrices complejas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle al espectrómetro de masas que ignore todos los elementos de la matriz, excepto aquellos que nosotros queremos detectar y cuantificar. Y para ello debemos conocer de manera inicial cuál es el compuesto y cuál es su masa. Después se pueden llevar a cabo estrategias de cuantificación empleando estándares y curvas de calibrado, y se obtienen unos muy buenos límites de detección en comparación con las técnicas más convencionales. Bien, y hasta aquí lo que os quería contar sobre la proteómica y la metabolómica. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Paloma, que os va a explicar algo más acerca de la metagenómica y sus usos en la agroalimentación. Hola, buenos días a todos. Bueno, como os ha adelantado Sonia, yo os voy a contar unas cuantas pinceladas acerca de la metagenómica, ¿vale? Lo que es la metagenómica. Y bueno, pues los usos que puede tener también pues, en la industria agroalimentaria, por ejemplo. Voy a comenzar introduciendo pues un poco qué es el Next Generation Sequencing. Pues el NGS es un conjunto de técnicas de secuenciación de alto rendimiento que ofrece escalabilidad y rapidez a los procesos de secuenciación. Bien, ¿y qué diferencia hay entre NGS y la secuenciación que consideramos la secuenciación tradicional, que es la secuenciación Sanger? Pues hay una diferencia fundamental, y es que mientras que en Sanger solamente se secuenciaba, o se secuencia, porque todavía se utiliza muchísimo, un fragmento en un momento dado,
en NGS se pueden secuenciar millones de fragmentos a la vez y esto le proporciona a la técnica pues, una rapidez muy grande en comparación con Sanger, mayor simplicidad y digamos que también abaratamiento de los costes. Como os he dicho, NGS no es una técnica en concreto, una sola, sino que hay muchas técnicas que están bajo el paraguas de NGS, por ejemplo, secuenciación tipo Illumina, Ion Torrent, PacBio, Oxford Nanopore, estas son unas cuantas. Cada una de ellas utiliza una tecnología particular y tiene sus peculiaridades, pero todas basadas en este principio que os comento de secuenciación de millones de fragmentos simultáneamente. Bueno, y este tipo de secuenciación en NGS, pues ¿para qué se puede utilizar? En primer lugar, pues para secuenciar genomas completos, el Whole Genome Sequencing. En este caso, si partimos de una muestra compleja, tendríamos que primero llevar a cabo un aislamiento del organismo que sea. Tendríamos que llevar a cabo un aislamiento y una vez tuviéramos el microorganismo deseado, entonces ya se llevaría a cabo el Whole Genome Sequencing. Otro de los usos es la metagenómica. Metagenómica, partimos de una muestra compleja y en este caso no tenemos que realizar ningún tipo de aislamiento porque lo que nos interesa es la mezcla en sí, el contenido genético que tiene esa mezcla compleja. Entonces, pues por ejemplo, tenemos una mezcla de microorganismos en una matriz alimentaria y queremos ver pues exactamente de qué está compuesta, ¿no? Y en qué proporciones están esos microorganismos. Bueno, y en AINIA, como os he comentado antes, pues hay muchas técnicas, ¿no? que se pueden utilizar, cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y en AINIA hemos apostado por la tecnología de Oxford Nanopore, que es la que se utiliza es un tipo de secuenciación mediante nanoporos. Estos nanoporos están insertados en una membrana artificial que está creada a partir de polímeros, y lo que se hace es que se aplica una corriente eléctrica que fluye a través del nanoporo. Y luego, cuando las moléculas de ADN pasan por ese nanoporo, crean una disrupción en la corriente eléctrica que se utiliza para determinar el orden de las bases en la cadena. Bueno, pues como os he dicho, este tipo de secuenciación tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas principales son el bajo coste, se trata de un equipamiento realmente muy económico, es muy simple para su manejo. Se trata, como veis en esta foto, de una capsulita. Esto es incluso más pequeño que un móvil, es muy pequeñito. Se abre y tú introduces ahí tu muestra de genómico. Luego también la velocidad de secuenciación es increíble. En 2 días tú puedes tener tus muestras totalmente secuenciadas. Bueno, en unas horas las puedes tener secuenciadas y en un día o dos días puedes tener el análisis bioinformático hecho también, además de la secuenciación. Y luego también otra ventaja que tiene es la longitud de lectura, así como por ejemplo Illumina nos genera unos reads de alrededor de 200 pares de bases, con Oxford Nanopore podemos llegar hasta 100 kilobases y eso nos da también pues más fiabilidad a la hora de el ensamblaje, por ejemplo, es como un puzzle al final. Cuanto más grandes son las piezas, más fácil de montar es el puzzle, pues en este caso es lo mismo. ¿Vale? Los reads son muy grandes y entonces montar el puzzle de, por ejemplo, un genoma completo, pues es más fácil que con fragmentos pequeñitos. Bueno, y en AINIA este sistema lo utilizamos principalmente para hacer estudios de metagenómica. ¿Pero qué es la metagenómica? La metagenómica estudia la composición de los organismos, normalmente microorganismos, de una muestra mediante técnicas de secuenciación. Y responde a las preguntas más relevantes en la ecología microbiana. Por ejemplo, ¿qué microorganismos forman parte de la población microbiana? Esto sería lo que se llama metagenómica estructural o metabarcoding, ¿vale? En este caso lo que estudiamos es la composición completa de una muestra. Tenemos una muestra compleja y queremos ver exactamente de qué está compuesta y en qué proporciones. La respuesta que tenemos es al final una lista de taxones y sus abundancias relativas, ¿vale? Los taxones pueden ser a nivel de especie o a nivel de género. A nivel de género, el Minion, que no os he dicho cómo se llama el equipo, se llama Minion,
tiene una alta fiabilidad. A nivel de especie tiene un poquito de menos fiabilidad y en ese caso es posible que haya que se necesitara complementarlo con otro tipo de técnica, pero a nivel de género es realmente muy fiable. Luego otro tipo de metagenómica es la funcional o shotgun, que en este caso se trata de identificar genes y sus funciones. Bueno, aquí os he puesto un poco lo que sería el flujo de trabajo de llevar a cabo un proceso de metagenómica para la composición de organismos, ¿vale? De una muestra heterogénea. Partiríamos, como vemos, de una muestra compleja, puede ser, pues, en la industria alimentaria, pues, un zumo, una salmuera, una galleta, un trozo de carne, cualquier tipo de muestra que tenga contenido microbiano. O, por ejemplo, una muestra ambiental, podría ser, pues, una muestra de suelo, de agua, de cualquier ecosistema, ¿vale? Cualquier tipo de muestra de la cual se puede hacer una extracción de DNA. Entonces, realizamos la extracción de DNA y amplificamos mediante PCR el gen que va a ser nuestro gen diana. En el caso, por ejemplo, de bacterias, se utiliza el gen 16S. Entonces, realizaríamos esta PCR y luego llevaríamos a cabo la secuenciación con el Minion. El Minion está conectado al ordenador portátil. Es un equipo portable, ¿vale? De manera que te lo puedes llevar a donde quieras y realizar los trabajos donde quieras. Entonces, bueno, pues realizaríamos la secuenciación con el Minion y nos saldrían los resultados en el ordenador y podemos utilizar varios softwares, o bien el que nos proporciona Nanopore, que es el Epi2Me, que es un software realmente muy fácil de utilizar, o luego, si queremos, también podemos utilizar herramientas bioinformáticas más complejas en las cuales podemos tener, pues, más opciones de editado de esos resultados, etc. Bueno, y ejemplos de metabarcoding en seguridad alimentaria. En AINIA hemos hecho infinidad de ensayos de este tipo. Por ejemplo, nos han llegado muestras, pues es lo que os comento, de zumos, de salmueras, de suelos. Y en todos los casos, pues tenemos que, imaginaos que, por ejemplo, tenéis una muestra en vuestra fábrica que os está dando problemas, pues porque huele mal o porque se está hinchando el envase, etcétera, etcétera. Pues, y no sabéis exactamente qué es lo que le está pasando. Pues en este caso es muy importante hacer un estudio de este tipo. ¿Por qué? Porque vas a tener una lista de todos los taxones, de todas las bacterias, levaduras, hongos, que contiene esa muestra y vas a poder identificar si hay algún patógeno, si hay algún alterante, si hay, también, por ejemplo, en casos de fraude alimenticio es muy útil esta herramienta, ¿vale? Y luego también en procesos fermentativos es realmente una herramienta que utilizamos mucho. ¿Por qué? Pues durante todo un proceso fermentativo es ideal poder seguir exactamente la composición microbiana, ¿vale? Tú partes de una comunidad microbiana, por ejemplo, en un producto y ves al final lo que ocurre después del proceso fermentativo y también durante el camino. Imaginaos que a mitad metemos un inóculo de algo. ¿Qué pasa con ese inóculo? ¿Qué efecto va a tener ese inóculo en nuestra muestra inicial? ¿Vale? Entonces, se pueden estudiar proporciones de microorganismos, el efecto en la población al inocular, por lo que os comentaba, un determinado microorganismo. Se pueden estudiar poblaciones de microorganismos que aumenten el rendimiento y productividad del proceso. Bueno, en AINIA tenemos un par de proyectos públicos en los que estamos realizando estudios de metagenómica. Uno de ellos es TecnomiFood, que es red de tecnologías ómicas aplicadas a la innovación y desarrollo industrial de ingredientes, alimentos funcionales y nutracéuticos. Y en este caso lo que estamos haciendo es estudiar el efecto de ciertos ingredientes funcionales, el efecto en las diferentes ómicas. ¿Qué efecto tiene un ingrediente funcional en concreto en transcriptómica, metabolómica, proteómica, peptidómica, etcétera? ¿Vale? Y luego Fervelat, que es otro proyecto que estamos desarrollando, en el que desarrollamos nuevos productos análogos lácteos a partir de fuentes vegetales locales y tecnologías avanzadas de fermentación.
En este caso, os cuento un poquito de qué va este proyecto, es un proyecto muy chulo, en el que, bueno, pues partimos de almendras, es un queso, vamos a producir un queso a partir de almendras, ¿vale? Partimos de una pasta de almendras a la que le añadimos agua, sal y un cultivo iniciador, que en este caso es de pues, Lactococcus y Lactobacillus, y se procede a un proceso de fermentación a 30 grados en unos bols normales y corrientes, y luego se puede inocular también con un hongo para que produzca esta capa alrededor, ¿vale? Para proteger el queso. Y bueno, después de esta maduración, que dura, pues creo que son 3 semanas, se procede a la caracterización. Estamos analizando ácidos orgánicos, estamos haciendo recuento en placa, análisis sensoriales. Es muy importante ver si estamos logrando conseguir pues, el sabor, el aroma, y esto pues mediante análisis de compuestos volátiles y lo que os digo, análisis sensorial, probando directamente ese queso. Y luego estamos realizando también análisis metagenómico y análisis metabolómico, ¿vale? Entonces, este proyecto está realmente muy a mitad, pero os puedo adelantar que, bueno, estos son los últimos estudios que hemos hecho de metagenómica, en concreto metabarcoding, en los que hemos analizado las muestras pues, a tiempo cero. Vemos que pues, las almendras obviamente tienen unos microorganismos asociados y aquí vemos pues, las proporciones de esos microorganismos en la muestra, en esa pasta de almendras inicial, antes de ser inoculada con los microorganismos que nosotros deseamos. Y luego esta muestra a tiempo final en la que vemos que después del inóculo de Lactococcus y Lactobacillus, el Lactococcus ha desplazado completamente todas las bacterias que había en la muestra. Esto a priori tampoco sabemos todavía si es bueno, si es malo, queda mucho trabajo por hacer, pero para que veáis un poco el potencial de la técnica, cómo se puede seguir un proceso fermentativo perfectamente y hacer un tracking de los microorganismos que entran, que salen y cuáles aparecen en el dibujo, ¿vale? Bueno, y acabo ya con unas conclusiones. Como os he comentado, la secuenciación mediante nanoporos es de las técnicas más rápidas, simples y económicas para llevar a cabo estos estudios de metagenómica. Mediante la metagenómica estructural o metabarcoding podemos estudiar la composición microbiana de mezclas complejas partiendo de diferentes tipos de matrices. Os he comentado ya, pues eso, matrices alimentarias, zumos, carnes, galletas, panes, chocolates, lo que se os ocurra, medioambientales también, incluso biomédicas, ¿vale? Y podemos llevar a cabo estudios de seguridad alimentaria, detección de alterantes, detección de patógenos. No todos los alterantes tienen por qué ser patógenos, pero nos puede molestar un alterante, aunque no sea un patógeno, porque nos está, obviamente, alterando nuestro producto. Luego, procesos de fermentación, como os he comentado también, desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales y nutracéuticos y, por último, pues también es muy útil en agricultura. Bueno, y con esto acabo. Os doy las gracias y doy paso a mi compañera Sonia. Espero que os haya resultado de interés. La verdad es que la potencialidad que tienen estos estudios ahora mismo, en la actualidad, en todos los estudios de investigación que estamos haciendo, en todos los proyectos de investigación que estamos haciendo, es enorme. Entonces, no sé si tenéis preguntas. Si no, yo tenía alguna preparada. Yo sobre todo me dedico a estudios de seguridad alimentaria y la verdad es que en la última década, sobre todo en los últimos 5 años, venimos utilizando los estudios de metagenómica de una manera complementaria a las técnicas tradicionales. Paloma, ¿consideras que la metagenómica puede ser sustituto, o sea, tecnología sustituta de las técnicas tradicionales clásicas a nivel microbiológico, o podríamos combinarlas de alguna forma? Pues esta es una pregunta muy interesante porque al final las empresas a veces cuando tienen un problema con su producto
directamente solicitan un tipo de analítica, por ejemplo, pues eso, cultivo de bacterias, de hongos, etcétera, o directamente metagenómica. Yo considero que son técnicas que se complementan fenomenal, porque por un lado, cuando realizas un cultivo de una muestra, puede haber bacterias que tengan requerimientos especiales para crecer en placa, puede haber bacterias no cultivables. Esto con la metagenómica no vas a tener este problema porque ahí vas a analizar absolutamente todo lo que hay en la muestra, pero a la vez estás analizando todo, lo vivo y lo que no está vivo. De manera que, por ejemplo, metagenómica vas a localizar todo lo que tienes y de todo lo que tienes, si luego haces un análisis en placa, vas a ver que está vivo, que no está vivo y luego puedes localizar también microorganismos que tengan requerimientos especiales para su cultivo y puedes dirigir esos cultivos para poder hacer tracking de esos microorganismos que deseas. ¿Vale? O sea que sí, considero que son técnicas totalmente complementarias y que además lo correcto es utilizarlas juntas. Y yo no sé, Elías, además de los estudios de alérgenos, por ejemplo, yo sé que a nivel de seguridad alimentaria, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas con todos aquellos microorganismos que producen toxinas. La peptidómica o los estudios de peptidómica nos podrían dar también respuesta a la detección de ciertos compuestos que producen los microorganismos, como son las toxinas, y que pueden poner en riesgo la salud de los consumidores. Sí, sí, sí que se puede. Es decir, siempre y cuando la naturaleza de esa toxina sea proteica, y por ejemplo, las toxinas SIGAS de coli o la toxina de Clostridium difficile, sabemos que produce muchos problemas como la enfermedad nosocomial. Siempre y cuando la naturaleza sea proteica, se puede detectar y cuantificar de manera con alta sensibilidad en matrices complejas. Pues, muestras de heces o propios de cultivos, y se pueden diseñar métodos de proteómica donde solo detectemos o solo queramos detectar una proteína en concreto, en este caso una toxina o parte de una toxina. Y esto es más relevante cuando las técnicas de detección que hay para esa toxina a veces no son suficientes. Desde el punto de vista, no que la técnica no sea buena, sino que muchas veces se intenta detectar el microorganismo o el gen que produce las toxinas, se intenta hacer una PCR para las toxinas, etc. Pero muchas veces es que el microorganismo ya no está y la toxina perdura en el tiempo. Entonces, en esos casos, la proteómica es una muy buena herramienta para ese tipo de detección de toxinas. Vale, porque lo que sí que nos hemos encontrado es que ahora mismo este tipo de proteínas, toxinas en alimentos, se están analizando con técnicas ELISA, con inmunoensayos. La peptidómica, la proteómica en general podría ir un poquito más allá en cuanto a los niveles de detección, porque lo que nos hemos encontrado en algunos casos, en muchos estudios, es que los niveles de detección, los límites de detección que tienen estas técnicas, en muchos casos son demasiado elevados y no permite la detección de trazas de toxinas. No sé si la... Sí, en general la espectrometría más de alta resolución tiene mejores límites de detección que las técnicas más convencionales y demás. Sí que es cierto que el uso de anticuerpos específicos es muy bueno también. También va a depender un poco de la calidad del anticuerpo. Para todas estas técnicas normalmente hay kits y siempre habrá kits mejores y kits peores. En el caso de la proteómica dirigida, los límites de detección son muy potentes. ¿Vale? Podemos llegar a centomoles de una sustancia cuando hablamos de un péptido. Puede ser, yo lo veo más como una combinación de ambas técnicas. Es decir, ELISA es una técnica de detección muy rápida y más si viene a modo de kits, pero que es de antígenos, de los que todos hemos visto últimamente como los test de COVID. Y cuando no llegamos o no estamos seguros de si el resultado es fiable, entonces entran en la proteómica dirigida. Sí que es cierto que la información que vamos a obtener siempre es superior. ¿Por qué? Porque en una técnica por inmunodetección como puede ser el ELISA, el anticuerpo se va a pegar a una parte específica de la proteína. Entonces, ¿está detectando la proteína o está detectando un trozo de la proteína que por casualidad lleva la acción que debe unirse? En este caso estaríamos detectando toxina inactiva.
Entonces, esa distinción no la podemos hacer. En cambio, con la proteómica y la peptidómica sí se puede hacer esa distinción. Es decir, no solo podríamos cuantificar toxina con muy buenos niveles de detección, sino además saber si está en estado activo o estado activo. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. En caso de que haya alguna pregunta, como se nos ha terminado el tiempo, lo ideal es que la dejéis en el chat y trataremos de contestar a todas aquellas preguntas o cuestiones, consultas que podáis tener. Y os han dejado también, tanto Elías como Paloma, el correo electrónico al que podéis dirigiros en caso de que tengáis cualquier consulta relacionada con este tema. Espero que hayáis disfrutado de la sesión y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo a todos. Hasta luego.